Los eclipses han sido vistos como presagios, como señales de que algo en el mundo está a punto de cambiar. Durante unos minutos, la realidad se oscurece, el sol desaparece o la luna se torna en sombra. Pero, ¿y si el cambio no fuera solo en el cielo? ¿Y si, por un instante, el mundo a nuestro alrededor dejara de ser el mismo? Hoy escucharás historias de diversos paralelos relacionadas con eclipses. Relatos que plantean que, por unos segundos de oscuridad, cruzaron a otra realidad. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. El eclipse que nunca terminó. Siempre me han fascinado los eclipses. Desde niño, cada vez que ocurría uno, me aseguraba de estar en el mejor lugar para verlo. Así que cuando supe que habría un eclipse solar total visible desde mi ciudad, hice lo mismo de siempre. Conseguí mis lentes especiales, marqué la fecha en mi calendario y convencí a un par de amigos para que lo viéramos juntos desde una colina en las afueras. El día llegó y todo salió como se esperaba. Poco antes del mediodía, el cielo empezó a oscurecerse. El aire se sentía más frío. La luz tenía ese tono extraño, como si alguien hubiera ajustado el brillo del mundo. Y entonces, el sol desapareció por completo. Fue impresionante. Un círculo de fuego rodeando una sombra perfecta. Por un par de minutos, el mundo entero pareció quedarse en pausa. Mis amigos y yo estábamos en silencio, solo disfrutando el momento. Pero entonces, algo raro pasó. El eclipse debía durar poco más de 2 minutos antes de que la luz regresara. Pero los segundos pasaron, y nada cambió. Miré mi reloj. Según la hora, el eclipse ya debía estar terminando. Pero el sol seguía oculto. Todo seguía igual. Mis amigos también empezaron a notar que algo estaba mal. ¿Por qué no ha regresado la luz?, preguntó uno de ellos. Revisé mi teléfono, pero no tenía señal. Intenté encender la linterna, pero tampoco funcionó. Todo estaba en una penumbra permanente, como si alguien hubiera detenido el tiempo en ese preciso instante. Y luego, nos dimos cuenta de algo aún peor. No estábamos solos. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. La penumbra distorsionaba todo, y mis ojos estaban tardando en ajustarse. Pero entonces, vi las siluetas. No eran mis amigos. Eso lo supe de inmediato. Eran figuras más altas, delgadas, con movimientos extrañamente rígidos. Permanecían a la distancia, entre los árboles de la colina, como si nos estuvieran observando. ¿Ves eso?, susurró Marcos, uno de mis amigos. Nadie respondió. Todos los habíamos visto. Y lo peor era que las figuras no parecían moverse con naturalidad. A veces estaban más cerca de lo que deberían, como si el espacio entre nosotros se acortara en un parpadeo. Intentamos calmarnos. Debe ser gente que también subió a ver el eclipse, dije, aunque no estaba convencido. Algo en la forma en que se mantenían de pie, en cómo parecían fusionarse con la oscuridad, no tenía sentido. Mi amiga Laura sacó su teléfono para alumbrar, pero al igual que el mío, no encendía. Intenté revisar mi reloj otra vez, pero la pantalla estaba congelada en la misma hora de hace minutos. El eclipse seguía sin terminar. «Tenemos que bajar», dijo alguien. «Esto no es normal». Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar de regreso al auto. Pero después de unos metros, Marcos se detuvo en seco. «Esperen, esto no es el camino por donde subimos». Miré a mi alrededor. Tenía razón. No reconocía el sendero. No reconocía los árboles. Ni siquiera reconocía la forma de la colina. Era como si, en algún momento, hubiéramos terminado en otro lugar. Y las figuras seguían allí, solo que ahora estaban más cerca. Intentamos no entrar en pánico, pero era imposible.
El sendero por el que supuestamente habíamos subido ya no existía. Todo lo que nos rodeaba se sentía diferente, como si hubiéramos caminado hacia un lugar que no debería estar allí. Laura tomó mi brazo con fuerza. Nos están rodeando. Miré de reojo. Las figuras ya no estaban solo en la línea de árboles. Ahora aparecían a los lados, entre las sombras, inmóviles pero cada vez más cerca. No podía ver sus rostros, ni siquiera distinguir si tenían. Eran apenas formas humanas, pero algo en ellas se sentía mal. Marcos fue el primero en perder la calma. «Corre», y lo hicimos. Corrimos sin saber a dónde íbamos, guiándonos solo por instinto. Todo era confuso en la penumbra, como si el eclipse hubiera teñido el mundo de un tono irreal. Sentía el aire denso, como si cada paso costara más de lo normal. Lo peor era que no podíamos escuchar nada más allá de nuestra propia respiración y pisadas. Ni grillos, ni viento, ni el sonido de las hojas moviéndose. Solo silencio. Hasta que Laura gritó. Me detuve y giré de inmediato. No la veía. «¡Laura!», grité, girando en todas direcciones. Nada. Solo Marcos y yo, en medio de esa extraña oscuridad. Ella estaba aquí», balbuceó Marcos, pero ya no estaba. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Un susurro, justo detrás de nosotros. El susurro era bajo, casi imperceptible, pero lo escuchamos con claridad. No eran palabras, o al menos no en un idioma que reconociera. Sonaba deformado, como si alguien intentara hablar bajo el agua. Nos congelamos. No quería voltear, pero sentía que si no lo hacía, algo me tocaría la espalda. Marcos sí miró, y lo siguiente que hizo fue soltar un grito seco antes de caer al suelo, como si lo hubieran empujado. Retrocedí instintivamente, y en ese instante lo vi. Era una de las figuras, pero ahora estaba frente a mí. No tenía rostro, o más bien, lo tenía pero era incorrecto, como si alguien hubiera intentado copiar una cara humana y hubiera fallado en los detalles. La forma de los ojos estaba ahí, pero eran hundidos y oscuros. La boca parecía estar en el lugar correcto, pero no se movía con normalidad. Entonces, extendió la mano hacia mí. No sé qué pasó exactamente. Sentí un mareo repentino, como si mi cuerpo estuviera perdiendo el equilibrio, como si la gravedad se doblara sobre sí misma. Y de pronto, luz. El sol regresó. El eclipse había terminado. Parpadeé varias veces, aturdido. Estaba de vuelta en la colina. El camino estaba allí. Los árboles eran los mismos de siempre. Mi teléfono vibró en mi bolsillo con notificaciones de mensajes perdidos. Miré a mi alrededor. Marcos y Laura estaban allí, igual de confundidos que yo. ¿Qué pasó?», preguntó Laura, respirando entrecortadamente. No supe qué responderle. Nada tenía sentido. El eclipse había terminado, pero por alguna razón, algo en el mundo se sentía ligeramente diferente, como si todo estuviera 1 milímetro fuera de lugar. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó ese día, ni entre nosotros ni con nadie más. Pero a veces, cuando hay otro eclipse, no puedo evitar la sensación de que algo me está observando entre las sombras, esperando que, algún día, el sol no regrese. Historia 2. La sombra. Mi hermana Sofía y yo siempre veíamos los eclipses juntos. Desde niños, mi papá nos enseñó a emocionarnos por estos eventos, a salir con los lentes especiales y quedarnos en silencio mientras la luz del sol desaparecía poco a poco. El último eclipse fue distinto. Lo vimos desde el patio de la casa de mis padres. Era un eclipse parcial, pero aún así, se sentía mágico. Todo se oscureció por unos minutos y el mundo se sumió en esa luz extraña, entre dorada y grisácea. «Mira eso», dijo Sofía, señalando hacia la barda del fondo del patio. Había una sombra allí. Al principio, pensé que era la nuestra, pero no tenía sentido. Estábamos quietos, y sin embargo, la sombra parecía moverse.
Me giré para ver si había alguien detrás de nosotros. Nada. Tal vez es un efecto del eclipse, dije, pero mi voz sonó forzada. La sombra se estiraba de una forma antinatural. Parecía humana, pero sus extremidades eran más largas de lo normal. No tenía contornos definidos, como si se difuminara en la oscuridad del eclipse. Sofía sacó su teléfono para tomarle una foto, pero cuando lo hizo, la sombra se volteó hacia nosotros. Era imposible. No tenía rostro, no tenía forma, pero de alguna manera sentimos que nos estaba mirando. Y en ese momento, el eclipse comenzó a terminar. La luz volvió poco a poco, pero la sombra no desapareció. La sombra permaneció allí incluso cuando el sol volvió a brillar por completo. No era posible. Las sombras desaparecen con la luz, cambian de forma, se alargan o acortan dependiendo del ángulo del sol. Pero esa no se movió. Sofía y yo nos miramos, ambos esperando que el otro encontrara una explicación lógica. «Esto no tiene sentido», susurró ella. Yo tampoco podía explicarlo, pero mi instinto me decía que nos metiéramos a la casa. «Vamos adentro», dije, jalándola del brazo. Pero justo cuando dimos un paso, la sombra también se movió. No se deslizaba como lo haría la sombra de un árbol o de un objeto. Se movía intencionalmente, como si tuviera conciencia de sí misma. Retrocedimos. «Esto tiene que ser una broma», dijo Sofía, su voz temblando. Pero no lo era. La sombra se movió otra vez, y esta vez, su silueta cambió. Se hizo más alta. Sus brazos se alargaron. Ya no parecía una sombra humana. Parecía algo que intentaba ser humano, pero que no sabía cómo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. No se desvaneció lentamente como una sombra normal. Simplemente dejó de estar ahí. Nos quedamos en silencio por varios segundos. «¿La viste?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Sofía asintió, con los ojos todavía clavados en el lugar donde la sombra había estado. «No me gusta esto», murmuró. Yo tampoco, porque aunque la sombra se había ido, sentí que aún nos estaba observando. Después de lo que vimos, entramos a la casa sin decir una palabra. Cerré la puerta con seguro, aunque no tenía sentido. ¿Cómo se protege uno de algo que ni siquiera debería existir? Sofía intentó convencerse de que solo había sido un truco de la luz, tal vez un reflejo raro, una sombra proyectada desde otro ángulo, pero lo que más me inquietaba no era lo que vimos, era lo que sentíamos. Había algo en el ambiente. No podía explicarlo bien, pero se sentía fuera de lugar, como cuando entras a una habitación y sabes que algo ha sido movido, pero no sabes exactamente qué. Ese día, la sensación no se fue. Por la noche, estaba acostado en mi cuarto cuando escuché pasos afuera. Al principio pensé que era Sofía, pero el sonido era extraño. No eran pasos normales, eran lentos y desiguales, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. La calle estaba desierta, pero entonces la vi. La sombra estaba en la acera de enfrente, no proyectada en el suelo ni contra una pared. No, estaba de pie, sin superficie que la sostuviera. Era imposible. Me alejé de la ventana, sintiendo el corazón latiéndome en la garganta. No quería seguir mirando, pero tampoco podía ignorarlo. Me armé de valor y volví a asomarme. La sombra había avanzado. Ya no estaba en la acera de enfrente, ahora estaba en mi patio. Y lo peor de todo, tenía mi misma silueta. Me quedé congelado. La sombra no estaba proyectada sobre el suelo ni en la pared. Simplemente existía ahí, de pie en mi patio, con mi misma silueta. Traté de convencerme de que era un juego de luces, de que mi mente me estaba engañando. Pero entonces la sombra se movió. Levantó un brazo. Al mismo tiempo, sin pensarlo, levanté el mío. Bajó la cabeza. Yo también lo hice. No estaba imitando mis movimientos, yo estaba imitando los suyos. Me obligué a cerrar los ojos, a tomar aire y dar un paso atrás.
No podía quedarme allí. Busqué mi teléfono, las llaves del coche, cualquier excusa para salir de esa casa. Pero cuando levanté la vista de nuevo, la sombra ya no estaba en el patio, estaba del otro lado de la ventana. No grité, pero porque no me salió la voz. Me quedé mirándola, sintiendo un frío imposible recorrerme el cuerpo. Y entonces, golpeó el cristal. Un solo golpe seco, firme, como si quisiera probar algo. Salí corriendo. Atravesé la casa en segundos, sin mirar atrás, sin siquiera pensar en Sofía. Abrí la puerta de golpe y me detuve en seco. Sofía estaba afuera, parada en la calle, viéndome fijamente. ¿Qué haces?, me preguntó. Su voz sonaba normal, todo parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que no lo era, porque ella no debía estar afuera. La había dejado dormida en su cuarto. Intenté decir algo, pero ella me interrumpió. «No vuelvas a mirar un eclipse», dijo, y en un parpadeo desapareció, justo como la sombra. Desde esa noche no he vuelto a ver algo parecido, pero cuando hay eclipses no miro al cielo, porque tengo miedo de que, en algún lugar, otra versión de mí lo esté haciendo, y esta vez no me deje ir. Historia 3. Un eclipse inexistente. El día del eclipse, Mario había planeado todo. Se levantó temprano, preparó su cámara y se aseguró de llevar sus lentes especiales. Desde hacía meses, había marcado la fecha en su calendario. No era cualquier eclipse, este sería total, un fenómeno que no se repetiría en años. A las 10 a.m., ya estaba en su lugar, un mirador en las afueras de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica y con una vista perfecta del cielo. Había otras personas allí, algunas con telescopios, otras con simples gafas oscuras. Todos esperaban el mismo momento. A las 11:30, el sol empezó a oscurecerse. Primero, un pequeño mordisco en el borde. Luego, poco a poco, la sombra fue cubriendo más superficie. Mario ajustó su cámara, tomó algunas fotos y revisó la transmisión en vivo de la NASA desde su celular. Todo coincidía. A las 11:50, el cielo se oscureció por completo. Un murmullo recorrió el mirador. Se podía ver la corona del sol rodeando la luna, un anillo de fuego en la negrura del espacio. Pero algo no estaba bien. El eclipse duraba más de lo esperado. La gente murmuraba, revisaba sus teléfonos. Algunos comentaban que la transmisión en vivo mostraba que el eclipse ya había terminado en otras partes del mundo, pero allí, en el mirador, el sol seguía oculto. Mario miró su reloj, 12:15 p.m. El eclipse debía haber durado solo unos minutos, pero ya había pasado casi media hora. A las 12:30, el nerviosismo se convirtió en pánico. Los autos encendieron sus luces, las linternas de los celulares iluminaban el suelo. Alguien gritó que revisaran las noticias. Mario abrió su teléfono y buscó información, pero algo lo hizo detenerse en seco. No había noticias del eclipse. No había menciones en Twitter, en Google, en ningún sitio. No es que la gente dijera que seguía ocurriendo, es que no existía, como si nunca hubiera pasado. Pero allí estaban ellos, bajo un cielo completamente negro, viendo con sus propios ojos lo que el resto del mundo no registraba. Mario sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Miró a su alrededor. Todos en el mirador parecían igual de confundidos. Algunos hablaban entre ellos, otros revisaban sus teléfonos una y otra vez, como si insistir lo suficiente hiciera que algo cambiara. Pero no había actualizaciones, no había transmisión en vivo, ni siquiera un artículo viejo sobre el eclipse. En Internet simplemente no existía. Intentó escribir en un grupo de WhatsApp: ¿están viendo el eclipse? Aquí sigue oscuro. Pero el mensaje nunca se envió. Revisó su señal. Sin cobertura, sin Wi-Fi, sin ninguna red disponible. A su lado, una mujer con una cámara profesional maldecía en voz baja.
No tiene sentido, murmuró, revisando las fotos en la pantalla. Las tomé hace unos minutos y no están. Mario frunció el ceño, miró su propia cámara y sintió el estómago encogerse. Las fotos que había tomado del eclipse tampoco estaban. No había rastro de ellas, como si nunca hubieran existido. A lo lejos, alguien gritó: ¡El sol está saliendo! Todas las cabezas giraron al cielo, pero lo que vieron no fue un amanecer normal. La luz regresó de golpe, sin transición, como si alguien hubiera encendido un interruptor. No hubo un lento movimiento de la luna apartándose del sol, ni un resplandor progresivo, solo oscuridad total y, de un parpadeo a otro, un cielo despejado y brillante, como si el eclipse jamás hubiera ocurrido. El mirador entero quedó en silencio. Mario sintió una presión en el pecho, como si algo dentro de él supiera que algo estaba mal, porque en el suelo, al lado de la mujer con la cámara, había un trípode con una cámara idéntica a la suya, pero ella no la había dejado ahí. Y cuando Mario miró de nuevo a su alrededor, sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. No reconocía a la gente que estaba con él hace unos minutos. Mario sintió un nudo en el estómago. Las voces alrededor seguían sonando como murmullos lejanos, pero su mente estaba concentrada en una sola cosa. Las personas a su alrededor no eran las mismas. Recordaba perfectamente a un hombre con una gorra roja y a una pareja de ancianos que estaban cerca de él cuando el eclipse ocurrió. Ahora, en su lugar, había una chica de cabello corto revisando su teléfono y un grupo de adolescentes que no recordaba haber visto antes. Miró a la mujer con la cámara, esperando encontrar en su expresión el mismo desconcierto que él sentía. Pero ella solo se agachó, recogió la segunda cámara del suelo y la examinó como si fuera suya. Mario miró de nuevo su propio equipo. Su cámara estaba colgada en su cuello, justo donde la había dejado, pero aquella otra era idéntica, con los mismos stickers en el cuerpo, las mismas marcas de uso en los botones. Era como si alguien hubiera copiado su cámara y la hubiera dejado ahí. Trató de disimular el temblor en sus manos y miró la pantalla de su teléfono. La señal había vuelto. Abrió rápidamente el navegador y buscó noticias del eclipse. Esta vez sí encontró información, pero no coincidía con lo que él había visto. Según todos los reportes, el eclipse había ocurrido a la hora prevista y había durado exactamente lo esperado. No había registros de anomalías ni de un periodo de oscuridad prolongado. Las imágenes en las noticias mostraban a personas en diferentes ciudades disfrutando del fenómeno sin problemas. No mencionaban el mirador, no mencionaban el eclipse extendido, no mencionaban que algo extraño había ocurrido. Mario tragó saliva y revisó su galería de fotos otra vez. La carpeta donde habían estado sus imágenes ahora estaba llena de fotos que no recordaba haber tomado. Paisajes de una ciudad que no reconocía, selfies de personas desconocidas e incluso una foto de él mismo, con la cámara en mano, mirando el eclipse. Pero lo que lo hizo sentir que el suelo se hundía bajo sus pies fue la última imagen. Era una foto del mirador, segundos antes de que la luz regresara. Pero en la imagen, él no estaba ahí. Mario sintió el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Volvió a mirar la foto. Todo estaba ahí. El mirador, la gente observando el eclipse, pero él no aparecía en la imagen. Era imposible. Había estado en ese lugar todo el tiempo. Con las manos temblorosas, revisó una por una las fotos extrañas en su galería. Eran demasiadas. Algunas parecían tomadas desde su propia cámara, pero no recordaba haberlas hecho. Otras mostraban lugares desconocidos, como si alguien más hubiera estado usando su teléfono. Tragó saliva y miró a su alrededor de nuevo. Algo le decía que el problema no era solo la cámara, ni las fotos desaparecidas. El mirador seguía pareciendo el mismo, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desaparecía. Intentó recordar detalles específicos. La banca azul de la entrada siempre había estado ahí. La valla de seguridad tenía esa pintura desgastada antes del eclipse. Su memoria no le daba respuestas claras. Respiró hondo y se obligó a pensar con lógica.
Quizás había habido un error con el almacenamiento de las fotos. Quizás su cerebro le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, escuchó la voz de una mujer detrás de él. ¿Tú también lo notaste? Se giró rápidamente y se encontró con la dueña de la otra cámara. Sus ojos reflejaban la misma inquietud que él sentía. Las fotos, susurró ella. No son las mismas, ¿verdad? Mario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo. Historia 4. Sombra distorsionada. No sé si alguien más lo notó, pero durante el último eclipse pasó algo que no tiene sentido. No estoy diciendo que haya sido algo sobrenatural, ni nada por el estilo, pero hasta el día de hoy no encuentro una explicación lógica. No podía ver el eclipse en mi ciudad, así que me preparé para verlo por transmisiones en vivo. Tenía varias abiertas al mismo tiempo, la de la NASA, un par de canales de YouTube de astrónomos y una de una televisora local. Todo iba bien al principio, pero en algún momento me di cuenta de algo raro. La sombra del eclipse no se movía igual en todas las transmisiones. Al principio pensé que era por el ángulo de las cámaras, pero después de un rato me di cuenta de que no tenía sentido. La sombra en la transmisión del canal local iba en dirección opuesta a las demás. Revisé los comentarios en el chat y varias personas también lo habían notado. Alguien preguntó si era un error de transmisión, pero nadie tenía una respuesta clara. Lo raro es que, minutos después, algunas transmisiones empezaron a fallar. Primero fue una de YouTube, luego la de la NASA, luego otra. Solo quedó funcionando la del canal local, el mismo donde la sombra iba al revés. Y luego, en plena transmisión, algo más cambió. Seguí viendo la transmisión del canal local porque era la única que quedaba en pie. No sé si lo imaginé, pero me dio la sensación de que la imagen se veía distinta, como si los colores fueran un poco más opacos o si hubiera un ligero retraso en los movimientos de la gente en la toma. El eclipse estaba en su punto máximo cuando noté algo más raro. La multitud en la imagen no reaccionaba como en las otras transmisiones que había visto antes. En cualquier otro video, cuando el sol se cubre por completo, la gente se emociona, grita, aplaude. Pero aquí, todos se quedaron completamente quietos. Pensé que era una foto estática por un momento, hasta que vi a un hombre moverse. Solo que no caminó como alguien normal. Era más como si la imagen hubiera saltado unos cuadros, como un error en el video, como cuando la señal se traba, pero el resto de la imagen estaba perfecta. Empecé a revisar redes sociales otra vez, buscando si alguien más seguía viendo la transmisión, pero no encontré nada. De hecho, los posts donde la gente hablaba de la sombra extraña ya no aparecían en mi feed. Fue entonces cuando pasó lo peor. La cámara enfocó el cielo otra vez. El sol ya debía empezar a descubrirse, pero la sombra no se movía. Se quedó fija, como si el eclipse se hubiera congelado. Miré la hora en mi computadora. Ya había pasado más tiempo del que debía durar la fase total. Ahí fue cuando la imagen en la pantalla cambió de golpe. La imagen en la pantalla parpadeó por un segundo, y cuando volvió, la escena era la misma, pero algo se sentía distinto. No sabía explicar qué era, pero el ambiente se veía más opaco, como si el eclipse hubiera oscurecido todo más de lo normal. La multitud seguía ahí, pero nadie se movía. No era como si estuvieran congelados en el tiempo, sino más bien como si simplemente estuvieran de pie, sin hacer nada. El hombre que antes se había movido también estaba inmóvil ahora. Sentí un escalofrío y cerré la transmisión por un momento. Intenté abrir otra pestaña para buscar información, pero mi internet dejó de responder. La conexión estaba bien, pero ninguna página cargaba, excepto la del canal local. Volví a abrir la transmisión y la cámara ya no enfocaba el eclipse. Ahora mostraba una calle cualquiera, aparentemente cerca del lugar donde estaba la gente. Pero la calle también estaba completamente vacía. No había autos, no había ruido, no había viento. Todo estaba estático, como una ciudad detenida en el tiempo. Entonces, la cámara giró lentamente,
como si alguien la estuviera manejando. Se movió hasta apuntar directamente a una vidriera, y en el reflejo de la ventana pude ver que había alguien sosteniendo la cámara, pero la imagen estaba mal. La persona en el reflejo no coincidía con el movimiento de la cámara. Se quedaba unos segundos atrás, como si hubiera un retraso, o como si no estuviera reflejando la realidad correctamente. Y luego, la persona en el reflejo giró la cabeza directamente hacia la cámara. Sentí un nudo en el estómago. La persona en el reflejo no solo me miraba, sonreía, pero la expresión no era natural. Era demasiado amplia, demasiado rígida, como si la imagen estuviera distorsionada. La transmisión parpadeó otra vez y cuando volvió, la calle seguía igual de vacía. Pero ahora la cámara ya no apuntaba a la vidriera, sino a un callejón oscuro. No había nadie ahí, al menos no al principio. Entonces, una figura apareció al fondo. No caminó hacia la cámara, simplemente estaba ahí, como si la imagen hubiera saltado un cuadro y de repente ya estuviera más cerca. Intenté cerrar la transmisión, pero el botón de cerrar no respondía. Apreté las teclas, traté de apagar la computadora, pero nada funcionaba. La figura en la pantalla dio otro salto en la imagen, acercándose más. Era un hombre con ropa oscura, pero su rostro era el mismo que el mío. Fue en ese momento cuando la transmisión se cortó. La pantalla se puso negra y mi computadora se apagó sola. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Me levanté de golpe, revisé el celular, busqué en redes si alguien más había visto lo mismo, pero no encontré nada. La transmisión del canal local ya no existía. Nadie hablaba sobre la sombra extraña del eclipse. Cuando finalmente logré encender mi computadora otra vez, todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle. En mi historial de navegación, la última página visitada no era la transmisión del canal local. Era una página que nunca había visto antes, con una sola línea de texto en la pantalla. La sombra cayó en el lugar correcto esta vez. No sé qué pasó realmente esa noche. No sé si alguien más lo vio, o si todo fue un error en mi conexión, en mi mente, en la realidad misma. Solo sé que, desde ese día, cada vez que veo mi reflejo por demasiado tiempo, tengo la sensación de que algo en él no está bien. Historia 5. Desaparición. El día del eclipse, nos reunimos en casa de un amigo para verlo desde su azotea. Compramos lentes especiales, preparamos cervezas y bocadillos, y pusimos música mientras esperábamos el momento en que todo se oscureciera. Cuando comenzó el eclipse, el ambiente cambió. El aire se sintió más pesado y todo quedó en un silencio extraño, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Me puse los lentes y miré hacia arriba. Era impresionante. La luna cubrió completamente al sol y por un instante todo quedó en penumbra. Pero en ese momento sentí un mareo fuerte, como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Parpadeé y algo estaba mal. Seguí en la azotea, pero el ambiente era distinto. No había música, ni risas, ni nadie a mi alrededor. La casa de mi amigo estaba completamente vacía. Bajé las escaleras, llamando a los demás, pero no había respuesta. La sala estaba en perfecto orden, pero no había rastros de la fiesta, ni botellas, ni comida, ni siquiera mis cosas. Salí a la calle. No había autos, ni gente, ni ruido. Era pleno día, pero el cielo se veía grisáceo, como si el eclipse hubiera dejado una sombra permanente. Intenté llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal. Caminé hasta mi casa y ahí fue cuando el pánico realmente me golpeó, porque en la entrada, donde debería estar mi auto, había otro. Uno igual al mío, pero con un detalle perturbador. Las placas eran diferentes y tenía una calcomanía que yo había quitado hace años. Subí corriendo a mi cuarto, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero todo en mi habitación estaba fuera de lugar. Parecía mi cuarto, pero no era exactamente mi cuarto.
Las fotos en los marcos eran distintas. Yo aparecía en ellas, sí, pero con ropa que nunca había usado, con personas que no reconocía. Fue ahí cuando lo entendí. No era que todos hubieran desaparecido. Era yo el que ya no estaba en el lugar correcto. Me quedé congelado en mi cuarto, viendo las fotos en los marcos. Era yo, sí, pero había algo en mi expresión que no reconocía. No solo la ropa o las personas con las que aparecía. Era como si la versión de mí en esas imágenes tuviera otra vida, una en la que yo nunca había estado. Fui al closet y abrí la puerta de golpe. La ropa era diferente. Había camisetas y chamarras que jamás había comprado, zapatos que no me gustaban y un perfume que nunca había usado. Empecé a respirar rápido. Todo se sentía casi igual, pero casi no era suficiente. Algo estaba profundamente mal. Salí corriendo de mi cuarto y bajé las escaleras. Tenía que encontrar a alguien, ver si mis padres estaban ahí. Pero cuando llegué a la sala, me quedé paralizado. Había una mujer en el sofá, viendo su celular. No la conocía. Se veía de mi edad, tal vez un poco más joven. Levantó la vista y, al verme, sonrió como si me conociera de toda la vida. ¿Ya volviste?, preguntó, levantándose para abrazarme. Di un paso atrás, completamente confundido. ¿Quién eres?, logré decir, con la garganta seca. Su sonrisa desapareció. Me miró como si estuviera bromeando. ¿Qué? ¿Por qué hablas así?, rió nerviosa. ¿Estás bien?, negué con la cabeza. No sé quién eres. Su expresión cambió de golpe. Dejó caer su celular al suelo. No es gracioso, ¿ok? Su voz tembló. ¿Qué te pasa? Yo no tenía idea de qué decirle. No sabía dónde estaba, no entendía qué estaba pasando. Pero en ese momento, escuché la puerta de la entrada abrirse, y luego, una voz que me hizo sentir un terror puro y paralizante. Cariño, ya llegué. Era mi voz. El sonido de mi propia voz viniendo de la entrada me dejó paralizado. La mujer a mi lado tampoco se movió. Sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. No supe qué hacer. Mi instinto me decía que corriera, que me escondiera, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi. Yo entré por la puerta, o más bien, otra versión de mí. Era idéntico a mí, pero algo en su expresión me heló la sangre. Se veía demasiado tranquilo, como si todo estuviera en su lugar, como si él perteneciera a este mundo. Y yo no. Sus ojos me recorrieron lentamente y luego se posaron en la mujer. ¿Qué pasa?, preguntó, frunciendo el ceño. Ella tardó un segundo en responder, todavía mirándome como si estuviera viendo un fantasma. No sé qué le pasa. Dice que no me conoce. El otro yo me miró de nuevo, pero esta vez con una intensidad diferente, como si de repente entendiera lo que estaba pasando. Y entonces sonrió. No una sonrisa de nerviosismo o confusión. Era una sonrisa cómplice. «Oh, ya veo», dijo en un tono calmado. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente. «Debe haber sido el eclipse», continuó. «Te mareaste, ¿cierto? Quizá te golpeaste la cabeza. Todo está bien, no te preocupes». Mi corazón latía con fuerza, no solo por la situación, sino porque había algo muy raro en la manera en la que me hablaba, como si estuviera acostumbrado a esto, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Yo tragué saliva y miré rápidamente hacia la puerta. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme en una casa donde había otra versión de mí, donde nada encajaba. Pero cuando intenté moverme, él me detuvo con una mano en mi hombro. «Espera», dijo con firmeza. No era una petición, era una orden. Me quedé congelado. Su mano sobre mi hombro no apretaba, pero tampoco dejaba espacio para moverme. «No te asustes», dijo con voz calmada. «Es mejor que hablemos». La mujer seguía mirándonos, pero ahora parecía menos asustada y más confundida, como si estuviera empezando a creer su versión de los hechos. Yo, en cambio,
Sentía que mi cuerpo entero estaba al borde del colapso. «Déjame ir», murmuré. Él inclinó la cabeza, observándome como si estuviera decidiendo algo. «Sabes que no puedes». Tragué saliva con dificultad. «¿Qué significa eso?». No respondió de inmediato. En su lugar, echó un vistazo a la ventana, donde la luz del eclipse comenzaba a desvanecerse. «A veces pasa», dijo finalmente. «Durante un eclipse, algunos cambiamos de lugar. No es común, pero ocurre». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Estás diciendo que yo...?», asintió lentamente. «Tú perteneces a otro lugar. Y alguien más», hizo un gesto hacia sí mismo, «pertenece a este». Todo en mi cuerpo me decía que corriera, pero su mirada tenía algo inquietante, como si estuviera acostumbrado a estas situaciones. «Escúchame», continuó. «Puedes intentar salir, puedes intentar buscar a alguien que te crea, pero el mundo entero te va a ver como si fueras yo. Nadie va a notar la diferencia. Solo yo. Y tú». Mi respiración estaba descontrolada. ¿Cómo vuelvo? Él sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Tal vez no vuelves, o tal vez en el próximo eclipse alguien más lo haga por ti». Me soltó el hombro lentamente, como si ya no importara que me fuera. «¿Qué vas a hacer?», pregunté en un hilo de voz. Él solo se encogió de hombros. «Vivir mi vida». Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía que irme, pero también sabía que tal vez no había un volver para mí. Di un paso hacia la puerta, esperando que me detuviera de nuevo. No lo hizo. Cuando crucé el umbral y sentí el aire frío en mi cara, solo quedaba una pregunta en mi cabeza. Si yo estaba atrapado en su vida, entonces, ¿dónde estaba mi versión de él? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.